Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a intentar explicaros la diferencia o ver si merece más la pena invertir en planes de pensiones o realmente merece más la pena cotizar a la Seguridad Social. Yo creo que es un debate que desgraciadamente lo tenemos hoy por hoy sobre los autónomos, y desgraciadamente lo digo porque a muchos trabajadores no les permiten hacer esto o poder definir si quieren cotizar o quieren tener otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero de todo hay que saber cuáles son las rentabilidades que nos van a dar cada uno, ¿no? Por un lado tendríamos lo que son las pensiones y por otro lado vamos a tener lo que son los planes de pensiones, ¿no? Entonces, para hacer esto lo que he utilizado es un paper que me ha parecido muy interesante de un profesor que se llama Pablo Fernández de la Universidad de Navarra, en el que hace un estudio desde diciembre del 2003 hasta diciembre del 2018 las diferentes rentabilidades que ha habido de los diferentes planes de pensiones, de la bolsa, etcétera, ¿no? Yo creo que es un paper muy interesante y bueno, os lo dejo en las notas y espero que os guste, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, habla de las diferentes rentabilidades y hablaríamos de que lo primero que más rentabilidad habría dado sería el IBEX 35 con dividendos, en el que habría dado un 118% en todo este periodo, en estos 15 años, es decir, un 5,33% anual, ¿no? El IBEX 35 con dividendos es el IBEX 35, el que sale en todos los medios de comunicación, etcétera, en el que se van incluyendo los dividendos y los dividendos se van reinvirtiendo, ¿no? Que es algo que yo creo que es importante saberlo, ¿no? En este periodo realmente la mayor parte de los beneficios ha venido de los propios dividendos, no de que la bolsa haya subido, ni mucho menos, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos los bonos del Estado, que se calculan a 15 años, ¿no? Es decir, que no tienen en cuenta ni letras a un año, ni a 5, ni tal, ¿no? Sino que consideran bonos a largo plazo, que serían los que estarían dando rentabilidad. En este caso, la rentabilidad en estos 15 años habría sido del 95%, es decir, nos habrían dado una rentabilidad del 4,55. Vuelvo a repetir, bolsa con dividendos 5,33, bonos del Tesoro 4,55%. Y luego, por último, y esto no venía en el informe, pero yo creo que había que incluirlo, y es el tema de la inflación, porque la inflación sobre todo se utiliza para el tema del sistema de pensiones, ¿no? Para los que no sepáis, cada vez que cotizamos, ese dinero que hemos cotizado hoy, cuando nos jubilemos dentro de 30, 20 o 40 años o lo que sea, se hará una revalorización atendiendo a la inflación que ha habido en ese tiempo, ¿no? Pues en estos 15 años la inflación ha sido de un 31%, que si lo calculamos de una manera anualizada sería el 1,85% de rentabilidad, ¿vale? 1,85% de rentabilidad anual habría sido la inflación, o la pensión, ¿vale? Bonos del Tesoro a 15 años habrían sido un 4,55 y bolsa un 5,33, más o menos, para que os situéis, ¿no? Pues bueno, este informe, y yo creo que es la parte interesante, habla que la rentabilidad media de los planes de pensiones fue de un 38,7%, es decir, un promedio anual del 2,1%. Bien, fijaros, una auténtica, y perdón la expresión, mierda. ¿Por qué? Porque una persona que ha decidido voy a meterlo en un fondo o en un bono del Tesoro a 15 años sin ningún tipo de riesgo, obtengo casi el doble de rentabilidad que la media de los fondos de los planes de pensiones. En este artículo también me parece interesante que de los 385 planes de pensiones que se están mirando, solo 6 consiguen superar el IBEX 35, y de esos 385, solo 12 consiguieron superar los bonos del Tesoro, ¿no? Alrededor de la mitad de estos no consiguieron ni superar a la inflación, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que aquellas personas que quieran decir ¿es mejor los planes de pensiones o invertir en cotizaciones? Pues la primera respuesta es depende del plan de pensiones, primero, y depende cuál sea tu horizonte, ¿no? Pero la probabilidad de que te salga bien es casi nula, por no decir otra cosa, ¿no? Fijaros, 6 de 385 superan al IBEX 35. El IBEX 35 es simplemente una persona que decida meto pasta en el IBEX 35 y me olvido durante estos 15 años, no tiene que hacer nada, ya está, fin, solo 6 consiguen superarlo. Entonces, ¿esto por qué se produce? Porque realmente las comisiones que están cobrando los planes de pensiones son muy elevadas para realmente el trabajo pues que digamos que están haciendo, ¿no? Bien. También, tampoco yo creo que habría que llegar a hacer eso, ¿no? O sea, decir, no, es que meto 100 en la Seguridad Social y obtengo solo una rentabilidad
del 30% en estos 15 años. No es así, porque la realidad que es que actualmente tendríamos que tener en cuenta cuántos años vamos a estar cotizando y, por otro lado, cuántos años vamos a estar recibiendo la pensión. Bien, si fijamos que estamos hablando de que una persona que llegue a los 65 años y haya cotizado 36 años y medio en la actualidad, podría conseguir la pensión completa, es decir, que habría estado cotizando 35 años y tendríamos que ver cuántos años va a recibir pensión, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuál es la esperanza de vida que tienen de media los españoles cuando cumplen los 65 años, ¿no? Entonces, en estos momentos y a datos del 2017, estaríamos hablando que la media de ambos sexos estaría en 21,2 años, en el caso de los hombres estaría en el 19,1 años y en el caso de las mujeres estaría en 23, es decir, que si eres mujer vas a obtener mejores prestaciones que si eres un hombre, porque vas a poder cobrar más tiempo, digamos, a pensión. No es ni un tema machista ni nada, es un tema real, ¿no? Y es un tema estadístico que se está dando, ¿no? Entonces, si os fijáis, estamos hablando que durante esos 36 años y medio vamos a estar cotizando y luego vamos a obtener una rentabilidad durante 19, 20, 21 años, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido otro artículo que os lo voy a dejar, que bueno, no es gente de mi devoción, la verdad, son la gente del libre mercado, ¿no? Que tampoco es que les tenga un gran aprecio muchas veces, pero hay una cosa que me ha gustado y es un artículo en el que ha hecho varias simulaciones de cuánto es la rentabilidad que se obtiene dependiendo si cotizas el máximo, cotizas el percentil 75, el percentil más bajo, el salario mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo he cogido porque son muy de derechas, entonces pues bueno, pues vamos a ver, para compararlo con, si eres tan de derechas, a ver con la rentabilidad que estás sacando de tus planes de pensiones, ¿no? Entonces, pues bueno, sale un gráfico, os lo voy se puede, digamos, ver tranquilamente. ¿Y qué es lo que coincide? Que de todas las situaciones, que digamos que sea mejor haber invertido en planes de pensiones con esa rentabilidad media del 2,11% o haber invertido en la seguridad social, solo sale rentable, digamos, solo sale mejor haber invertido en el plan de pensiones en aquellos casos en los que sobre todo habría sido cotización máxima, hombre o mujer, contra planes de pensiones. Es decir, atentos a la noticia. O sea, según Libertad Digital, es mucho mejor invertir en la seguridad social que invertir en los planes de pensiones. Bien, ¿esto es lógico? Pues no es lógico, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de unas rentabilidades que la seguridad social hoy por hoy no sería una barbaridad, salvo que estés en el percentil bajo o en salario mínimo y has cotizado lo mínimo, que entonces obtendrías unas rentabilidades espectaculares, ¿no? Incluso se puede ver, ¿no? que si tú estás al salario mínimo, has cotizado solo 15 años y eres mujer, la rentabilidad que obtienes de lo que has invertido es nada más y nada menos que un 17%, ¿no? Pues bueno, yo creo que ningún plan de pensiones hoy por hoy, ni el Buffett te puede darte, digamos, esas rentabilidades, ¿no? Yo creo que está interesante para que lo veáis y que con ello pues se dé una vuelta, ¿no? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Merece la pena cotizar a la seguridad social o merece la pena los planes de pensiones? Pues depende, ¿no? Y lo vuelvo a decir, depende del plan de pensiones que estés utilizando. Si estás utilizando el plan de pensiones que te vende cualquier banco, pues tiene toda la pinta que vas a perder. Entonces, macho, lo que mejor que puedes hacer es cotizar a la seguridad social porque te va a salir mejor. Si tienes un plan de pensiones que puede ser un ETF que puedes invertir y que vas a obtener una rentabilidad muy parecida al IBEX, pues habría que dar una vueltita, o sea, porque habría que dar una vuelta, ¿no? Yo creo que habría que hacer los cálculos, pero en la mayor parte de los casos yo creo que seguiría mereciendo la pena la seguridad social, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es que a la medida que somos más mayores, pues las probabilidades de tener algún tipo de accidente o tener algún tipo de discapacidad aumentan con el tiempo, y es algo que el plan de pensiones no te va a cubrir. En cambio, la seguridad social sí te va a cubrir. Imaginaros, eres un autónomo, tienes 40 años y de repente con 50 años tienes un accidente laboral. Si has cotizado la mínima, te va a quedar muy poco y te queda muchísimo todavía para poder llegar incluso a cobrar algo, ¿no? Entonces,
a la medida que van pasando los años, va mereciendo más la pena ir aumentando las cotizaciones a la seguridad social, no solo porque se acerca el periodo de la jubilación, sino también porque evitamos riesgos como bajas laborales muy elevadas o incluso que tengamos alguna incapacidad o demás, ¿no? Y bueno, y este sería el vídeo, ¿no? O sea, yo creo que espero que haya quedado claro, ¿no? Que cuando alguien diga, no, es mejor los planes de pensiones, y vengan los de libre mercado y digan, son mejores los planes de pensiones, pues en este vídeo se ven las claras que no, que sí, puedo decirlo en unos casos, 7, 8 casos, pero en el resto merece más la pena las pensiones, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues darle a la campanita. Si os gusta mucho este tipo de vídeos, pues suscribiros. Y como no, deciros que queda un día menos y nada más. Salud y república.